Dios y la patria se abre la sesión. Muchas gracias. El acta de la sesión cuarta se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión quinta queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio del Contralor de la Corporación de la Universidad de Concepción, mediante el cual informa detalladamente las razones por las cuales la Universidad de Concepción suscribió un convenio con la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares para la elaboración del medicamento Interferón, en circunstancia de que no contaba con la autorización del Instituto de Salud Pública. El documento con el detalle fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Un oficio de la dirección de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual adjunta informe denominado Asociación de Municipalidades, estudio de su naturaleza jurídica, texto que fue elaborado por profesionales de la asesoría técnica parlamentaria. El documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Un oficio de la subsecretaria de Desarrollo Regional Administrativo, mediante la cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy por problemas de agenda. No obstante, reitera el compromiso a contribuir con la entrega de los antecedentes necesarios que fuesen necesarios en el cumplimiento del mandato, a fin de responder las dudas que se puedan presentar. Y finalmente una nota de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, mediante la cual comunica que la diputada señora Marta Bravo reemplazará al diputado señor Daniel Lilayú en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Sí, presidente. Se le da la palabra al diputado Lee. Presidente, el oficio de la Universidad de Concepción a que se refiere la secretaria es el PowerPoint que está adjunto. Hay un PowerPoint aquí, no encuentro otro oficio. ¿En el correo? Sí. Déjeme, voy a solicitar. Muchas gracias. Mientras hay respuesta sobre esa inquietud, ¿hay alguna otra observación a la cuenta? Ninguna. Varios. Se ofrece la palabra en varios. Diputado Mesa. Presidente, había hecho yo la última sesión la sugerencia de que invitáramos a la comisión a los concejales en ejercicio de Recoleta y al alcalde de Valparaíso, señor Jorge Charp, en virtud de que, bueno, el alcalde fue tesorero de Achifarp y los actuales concejales eran los encargados de fiscalizar los recursos que gastaba el municipio de Recoleta. Me gustaría saber, presidente, si es que se cursaron esas invitaciones y si es que está presupuestado que puedan exponer, sobre todo considerando que ya hemos fracasado 2 veces las sesiones porque los invitados no vienen. Entonces, espacio para tener invitados nuevos yo creo que debiésemos tener. Por supuesto, le ofrezco la palabra a nuestra secretaria. 2 cosas. Primero, el diputado fue enviado al correo, lo chequeé, pero se lo voy a mandar al chat de la comisión. Pero está enviado al correo de todos los parlamentarios. Lo mandamos en la tarde. Y lo segundo, efectivamente hay una calendario de fechas y están presupuestados, me parece que para la sub vamos a tener que pedir prórroga del plazo, presidente, y están presupuestados para el 7 de octubre, ese lunes, me parece que es 7 de octubre, en el listado. Perfecto, muchas gracias, Claudia. ¿Se ofrece la palabra todavía si hay alguna pendiente por parte de los diputados y diputadas? Ok. Esta sesión tiene por objeto recabar antecedentes relacionados con el mandato de la comisión. Antes de presentar a nuestros invitados y ofrecerles la palabra, comentarles que la sesión de hoy día se extendió hasta las 8 de la noche y por acuerdo de la misma sala se prorrogó el inicio de todas las comisiones y sesiones que estarían en forma paralela, que es el caso nuestro también, por eso ofrecemos las disculpas correspondientes. Y ahora sí, para los efectos de esta sesión, asiste y le damos la más cordial bienvenida a la ministra de Salud, señora Jimena Aguilera Sangüesa, y al jefe del Departamento de Políticas y Regularizaciones Farmacéuticas del mismo ministerio, señor Juan Francisco Collao Vázquez. Así que muchas gracias por la participación. También nos acompaña el asesor de la señora ministra y le ofrecemos la palabra para que nos comente los alcances del ministerio respecto del mandato de esta comisión
investigadora especial, y yo creo que por el tiempo, y excusándonos también de haber comenzado más tarde, vamos a tener un tiempo limitado también para que no extendamos mayormente el plazo de la sesión del día de hoy. Señora ministra, bienvenida y le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a los parlamentarios presentes, también a la secretaria, que hemos estado aquí un ratito. Entendemos que se haya atrasado porque se extendió la comisión, así que no hay problema, aceptamos las disculpas. Nosotros tenemos una presentación, vamos a entregar un texto escrito para la comisión sobre las actuaciones del Ministerio de Salud en relación justamente al control y fiscalización del funcionamiento de la Asociación de Municipalidades. Es decir, que nosotros como Ministerio tenemos que dar cumplimiento a la garantía constitucional de acceso a la salud y que de acuerdo a lo que señala el artículo primero del DFL1 del 2005, a nosotros nos compete ejercer una función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de las personas enfermas. Y que esa función la ejercemos en conjunto con otros organismos del sector salud, como es el Instituto de Salud Pública, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, el Fondo Nacional de Salud, los servicios de salud, entre otros. Y cuando se habla del acceso a las acciones de protección y de recuperación de la salud, por cierto, se incorporan todo lo que tiene que ver con medicamentos, tanto del punto de vista profiláctico, como son, por ejemplo, las vacunas o las quimioprofilaxis, como de los tratamientos que son medicamentosos. En el ámbito de los medicamentos, específicamente, de acuerdo al Código Sanitario, en el artículo 96, el ente encargado de su fiscalización y control es el Instituto de Salud Pública. Y hay un reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano que define además estos roles del Instituto de Salud Pública. Entonces, el Instituto de Salud Pública, que es una de las 3 entidades que se reconocen en nuestra legislación como la autoridad sanitaria, que son el Ministerio, la Seremía y el Instituto de Salud Pública, que somos los que aplicamos el Código Sanitario, por lo tanto somos la autoridad sanitaria. El instituto en específico es el encargado en todo el territorio nacional del control sanitario de los productos farmacéuticos, tanto de los establecimientos como de los productos farmacéuticos en sí mismos, y de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones sobre esta materia que se contiene en el Código y en todos los reglamentos. De acuerdo al artículo 3 del Decreto Supremo número 3 del 2010, el Instituto de Salud Pública vela en todo el territorio nacional por el control sanitario de los productos farmacéuticos y por el cumplimiento de las disposiciones que se contienen en el reglamento del Código Sanitario. También le corresponde ejercer las acciones de control de la calidad de los productos farmacéuticos en cualquiera de las fases a que se refiere el artículo primero. Autorizar la instalación y funcionamiento de laboratorios farmacéuticos, autorizar y registrar productos farmacéuticos y otros sujetos a estas modalidades de control, controlar las condiciones de importación e internación, exportación, fabricación, distribución, como asimismo de la publicidad e información de los mismos productos, controlar los estupefacientes y productos farmacéuticos que causan dependencia y demás sustancias psicotrópicas susceptibles de surtir análogo efecto. Respecto a la importación y exportación y de su uso lícito en el proceso de elaboración de productos farmacéuticos y fiscalizar el cumplimiento de las normas del reglamento y las demás que se rigen en estas materias. Esto ustedes ya citaron a esta comisión a la directora del Instituto de Salud Pública y también al director de la Central Nacional de Abastecimiento. La Central Nacional de Abastecimiento, a su vez, está facultada para proveer medicamentos a las farmacias comunales, tal como expuso su director en esta comisión investigadora. El DFL1 del 2005 dispone en los artículos 70, letra A y 70 bis, que serán funciones de la central proveer medicamentos, artículos farmacéuticos de laboratorio, material quirúrgico, instrumental y demás elementos e insumos, incluso equipamiento puede adquirir, que se requieran para el ejercicio de las acciones de salud. La central puede adquirir, almacenar, distribuir, transportar, arrendar y vender estos elementos a los organismos, entidades, establecimientos y personas que forman parte del sistema, con el solo objeto de cumplir los planes, programas del Ministerio y los demás organismos públicos, entre cuyos fines institucionales está la realización de acciones de salud. Y está obligada a publicar y mantener actualizados los precios de todos los productos que provea y los descuentos que aplique en la venta por volumen. La central, en su artículo 70 bis, puede ejercer las funciones señaladas en el artículo 70 respecto a farmacias y almacenes farmacéuticos privados, que eso también tiene esa posibilidad, así como establecimientos de salud sin fines de lucro, a los que se refiere el artículo 121 del Código Sanitario.
La farmacia, almacén farmacéutico o establecimiento de salud sin fines de lucro de que se trate podrá solicitar a la central los productos sanitarios que sean necesarios para el adecuado abastecimiento y la atención de la población. También estuvo el director de la central y les hizo presentación respecto a sus roles. La central puede evaluar la solicitud y en caso de ser aprobada procede a la provisión de los productos según las reglas generales. Para ello puede acumular la demanda a los establecimientos del sistema. Y solo podrá negar la solicitud cuando no se cumpla los supuestos del artículo que estamos mencionando o cuando la compra a través de ella no suponga una ventaja en las condiciones comerciales. En lo que respecta a la farmacia, la función de fiscalización, como ya mencionamos, recae en el Instituto de Salud Pública, sin perjuicio de que a nivel regional, fuera de la región metropolitana, las Ceremis pueden fiscalizar un determinado establecimiento frente a la ocurrencia de algún hecho que revista un riesgo sanitario. Como el Instituto de Salud Pública tiene su sede en la región metropolitana, efectivamente tiene un convenio con las Seremías en las regiones, la Autoridad Sanitaria Regional, para que se cumplan los roles que tiene atribuido el Instituto en cuanto a la regulación de las farmacias, de manera que se ejercen a través de las secretarías regionales ministeriales. No obstante, este rol de la regional de las autoridades sanitarias no corresponde en el caso de la Asociación Chilena, la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares, toda vez que esta asociación tenía o tiene su domicilio en Santiago. Por lo tanto, es el Instituto de Salud Pública el que está llamado a la fiscalización de esta entidad. Mayores detalles lo puede expresar sobre este tema, lo puede expresar el señor Juan Francisco Collado. Con respecto a los productos que también ustedes preguntaron sobre interferón y afibafir, en los que intervino la asociación, en la presentación efectuada por la directora del Instituto de Salud Pública, ya se entregaron los fundamentos por lo cual se rechazó la autorización excepcional del primero y la respuesta favorable para el segundo. Entonces, en relación al rol de esta comisión investigadora, el Ministerio de Salud en sí mismo no tiene ninguna atribución ni deber relacionado con la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares. No nos ha correspondido realizar actuación alguna desde el año 2018 en relación al control ni fiscalización del funcionamiento de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares, que, como ya mencionamos, están reguladas están siendo fiscalizadas por el Instituto de Salud Pública. La facultad de la Central de Abastecimiento de celebrar convenios se rige por su marco normativo y no contempla intervención del MinSal. Efectivamente, la Central de Abastecimiento hizo un convenio con esta asociación que probablemente a ustedes también se les informó en la ocasión que vino la central, pero no se realizaron compras al amparo de este convenio. Sí, esta asociación realizó compras a través de los municipios, pero fuera del convenio mencionado, que efectivamente se realizó entre Senabas y la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares, pero que no se llevó a efecto más allá de la firma del convenio. Y a insistir que el control y la fiscalización de los medicamentos y de las farmacias comunales corresponde al Instituto de Salud Pública en la región metropolitana y a las Ceremis en las demás regiones en virtud de una encomendación de funciones desde el ISP a las Ceremis por carecer el Instituto de Salud Pública de funcionarios y de institucionalidad a nivel de las regiones del país. No sé si usted señor Collado, va a agregar algún elemento más de detalle respecto al rol del Ministerio, si le parece bien, presidente, en su intermedio. Gracias, ministra, por su intervención, su explicación. Mientras tanto, las y los diputados preparan sus consultas. Ofrecemos la palabra también al señor Juan Francisco Collado, del Departamento de Políticas y Regularizaciones Farmacéuticas del mismo Ministerio, y aprovecho a consultar si es la misma oficina que en su informe usted relata que va a exponer también en este punto, dice la División de Políticas Públicas, Saludables y Promoción. ¿Es lo mismo? Sí, perfecto. O sea, es una unidad dentro de esa división con la que se dedica a la regulación de farmacias. Ok, ya, don Juan Francisco Collado tiene la palabra. Muy buenas tardes, presidente. Los saludo cordialmente, al igual que el resto de los diputados. Yo me quiero referir un poco a lo que es la normativa de cómo se regulan las farmacias en general y las farmacias populares o municipales, cómo han nacido, digamos, estas farmacias y cómo se han ido regulando. Todo parte, como ustedes muy bien sabrán, en septiembre de 2015, cuando se inaugura la primera farmacia municipal, llamada así popular, en Recoleta. Y a partir de esto empiezan a crecer las iniciativas de diversas municipalidades alrededor, a lo largo de Chile,
buscando abrir farmacias municipales. Estas farmacias no estaban reguladas, no están todavía, digamos, reguladas en ningún reglamento, pero sí fueron objeto de diversos pronunciamientos de la Contraloría que fueron de alguna forma moldeando su existencia. La farmacia como tal, la farmacia municipal, se considera como una farmacia comunitaria, es decir, como una farmacia de atención abierta. Existen dos tipos de farmacias solamente, las comunitarias, que son las que conocemos como farmacias privadas, ¿cierto?, que venden hacia afuera, y las asistenciales, que son las que atienden a un público cerrado dentro de un hospital o de una red de APS. Estas farmacias se consideran como una farmacia comunitaria porque atienden a público, pero se regulan como una farmacia asistencial, es decir, esto tiene que ver con que no cumplen turnos como el resto de las farmacias, pero como bien digo, se regulan o son una farmacia comunitaria para todo el resto de temas. Estas se regulan a través del Decreto Supremo 466 de 1984 y la autoridad que les compete es el Instituto de Salud Pública, como bien decía la ministra, y en regiones las Ceremis. Entre los años 2016 y 2019, los municipios plantearon diversas consultas a la Contraloría General de la República con la finalidad de aclarar aspectos claves de su funcionamiento. Se fue creando de alguna forma este modelo de farmacias municipales que no tenía un precedente. Y así es como la Contraloría, a través de distintos dictámenes, se pronunció para decir que los municipios están facultados para expender medicamentos en las farmacias que instalen, siempre y cuando se enmarquen en una prestación de salud bajo la tutela de la atención primaria, es decir, deben tener una red de atención primaria para poder funcionar con una farmacia municipal. La instalación y funcionamiento de estos establecimientos se rige, como bien dije recién, por el Decreto Supremo 466 de 1984, que aprueba el Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados. Es el mismo reglamento que rige para cualquier farmacia comunitaria, no hay diferencia al respecto. La finalidad de las farmacias comunales es facilitar el acceso a los medicamentos, es decir, perfeccionar las prestaciones de salud que otorgan y no para lucrar. Las municipalidades se encuentran habilitadas legalmente para expender medicamentos distintos a los que deben suministrar a sus beneficiarios en virtud de la ley o de aquellos complementarios que se proporcionan a cargo de los programas del Ministerio de Salud, siempre y cuando dichos establecimientos farmacéuticos de expendio dependan administrativamente de un establecimiento de atención primaria, como ya lo dijimos. Los establecimientos municipales farmacéuticos municipales se encuentran habilitados para expender medicamentos tanto a personas inscritas en dicho establecimiento como a las que no lo están, siempre y cuando tengan su domicilio en la comuna o desarrollen ahí habitualmente su actividad laboral. Solo podrán expender medicamentos a vecinos de otras comunas en la medida que se suscriba un convenio con dichas municipalidades. Eso es lo que tenemos hasta el momento en cuanto a lo que es la regulación de estas farmacias y en ese sentido, ni el ISP ni la Ceremis tienen atribuciones para consultar acerca de temas de compras o temas del funcionamiento administrativo de las farmacias, sino que solamente el instalamiento, funcionamiento y la fiscalización una vez que ya están abiertas. Y esto implica temas que tienen que ver más bien con la infraestructura, con el funcionamiento del día a día, ¿cierto? Que esté un químico farmacéutico presente, que las personas que atienden ahí tengan sus títulos de auxiliares de farmacia, pero no en ningún caso sobre la administración de estos recintos. Eso. Ya, muchas gracias. Ahora ofrecemos la palabra a los diputados presentes para que puedan realizar las consultas. Diputado Mesa, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y bueno, saludar a la ministra y al resto de expositores. Yo entiendo la precisión jurídica con la que se nos expone respecto a que al funcionamiento administrativo, contable, financiero de Achifarp excede del control que puede ejercer el ministerio o cualquier órgano dependiente del ministerio, como bien se nos explica en la segunda exposición
respecto, por ejemplo, del mismo Senabast o el ISP. Pero sí hay otras cosas que sí dependen del ISP y de Senabast. O sea, se firmaron convenios, se autorizaron algunas acciones. em, y ahí, y por eso digo que es una precisión jurídica, porque si nos ponemos precisos jurídicamente, Senabast depende del Ministerio de Salud. El ISP depende a través de una subsecretaría, ¿cierto?, del Ministerio de Salud. O sea, hay al menos supervigilancia, al menos. Entonces, pero se relacionan con el presidente a través del ministerio y esas relaciones de supervigilancia. Entonces, derecho administrativo 1. Y esa supervigilancia se ejerce a través de actos de supervigilancia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué actos de supervigilancia desde 2018 hasta la disolución de Achifarp se pudieron ejercer, o se ejercieron, mejor dicho, sobre estas farmacias populares que se crearon al alero de esta organización? Eh, ¿Cuáles son esos actos de supervigilancia que se realizaron, presidente? Esa es mi pregunta. Gracias, diputado Mesa. Diputada Olivera, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo a la ministra y a quienes la acompañan por su intermedio. Yo no soy abogada, presidente. Yo tampoco. Soy ingeniera, entonces, Yo también. pero algo me pasaron sobre el derecho en la universidad. Me acuerdo muy poco. Pero, ¿por qué lo digo? Porque finalmente, escuchando la intervención de la ministra y del señor Juan Francisco Collao, me nacen las mismas inquietudes que acaba de mencionar el diputado Mesa, que finalmente, a ver, aquí algunos fiscalizan, otros son los encargados de la Senabast tiene su función, el ISP por su lado tiene otras funciones, el ministerio en esto no entra en nada, eso es lo que entiendo. Pero finalmente la pregunta que yo me hago es, ¿quién entonces le pone el cascabel al gato? En esto vemos que parece que nadie. O sea, la Chifar se crea, firma convenio, realiza compras, que a mí hoy día todavía me queda la duda de a quién le compró los medicamentos. Porque aquí Senabast vino, dijo que se firmó un convenio, pero que ese convenio finalmente no llegó después a ejecutarse en cuanto a compras. Entonces, uno se pregunta quién fiscaliza, de dónde provienen los medicamentos o los insumos que después se encontraron además vencidos. Y más que una pregunta es como es la pregunta que me nace a mí, pero no se la quiero hacer a la ministra ni a la persona que está acá, porque ya sé lo que me van a responder en el fondo, que no tienen ninguna responsabilidad ni atribución ahí. Entonces solo lo digo, presidente, para que en el informe de esta comisión tengamos súper presente que quizás hay que meterle mano a la legislación. Aquí se habló de un decreto, se habló del reglamento, y a lo mejor hay que revisar ahí qué es lo que está fallando, porque no puede ser que el día de mañana a lo mejor tengamos otra Chifar, en donde hoy día hay un juicio de por medio, se nombra a otros alcaldes, que de hecho el diputado Mesa hizo la solicitud de invitar al alcalde Charp a esta comisión. Pero hoy día para mí por lo menos es como que queda la nebulosa, porque yo no tengo esa respuesta. O sea, la pregunta me la hago por lógica, pero no sé a quién se la hago. Siento que nadie va a responder sobre eso. Entonces, más que nada, presidente, es como tenerlo presente, téngase presente para el informe. Muchas gracias. Gracias, diputado Olivera. Diputado Ibáñez, ¿tiene alguna consulta a los invitados? ¿No? No, es que estoy leyendo el documento y como a propósito del punto 3, finalmente se hace el convenio grande con Achifar, pero cada municipio individualmente, exactamente, porque a propósito de la pregunta de la diputada Olivera, o sea, cada municipio compra individualmente con Senabast, digamos, contrata con Senabast.
Y allí finalmente se genera el contrato que provee, digamos, de los medicamentos. O sea, o sea, uno se pregunta, ya, Achifar, ¿a quién le compró? Los municipios le compraron individualmente a Cenabas. O sea, contrataron, digamos, directamente con Cenabas. Ahora, claro, efectivamente ahí hay un vacío, al parecer, legal de supervigilancia. No sé, alguien tiene que estar a cargo de esta cuestión. Pues si son medicamentos, no pueden estar así como si solo dando vueltas por la farmacia. Entonces, yo creo que ahí efectivamente la diputada tiene un punto de que hay que echarle mano a la legislación dentro de las recomendaciones que tengamos como comisión investigadora. Gracias, diputado. Diputado Mesa, nuevamente la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Es solo porque dentro de su intervención la diputada Olivera dice no vaya a aparecer una nueva Chifar. Ya existe y se llama Fusal. Y son casi los mismos municipios, salvo Recoleta. Entonces, esto puede que esté volviendo a pasar. Entonces es importante que logremos dilucidar. Quizás, no es que tengamos que poner el ojo en el Ministerio de Salud. Evidentemente en lo contable, financiero y administrativo no. Pero sí, a mí me llama la atención que a nadie se le haya prendido una alerta cuando esto fue básicamente la promesa de campaña de un candidato presidencial. Y nadie ha dicho, revisemos esto a ver cómo está funcionando desde todas las aristas. Porque aquí nosotros vimos, por ejemplo, a la Contraloría que hizo su trabajo y advirtió con mucho tiempo de anticipación. La Fiscalía también ha hecho su trabajo. Entonces, queda la duda, ¿se extremaron todas las medidas o simplemente no se pensó mal al respecto? Que también puede ser una respuesta. Gracias, diputado. Bueno, a la luz de lo que ustedes pudieron exponer y de las preguntas de los diputados, es la pregunta lógica que a todos se nos formula. Preguntarle directamente, ¿qué alertas, cierto, qué memos, qué solicitudes de consultas, qué oficios en ese tiempo se investigaron? Hace poco tiempo, en una farmacia del distrito que represento, en la comuna de La Cisterna, por una situación de un asalto, la Dirección del Trabajo intervino y solicitó el cierre de la farmacia, algo fuera de foco, a todas luces, ya algo puntual en una farmacia de una comuna. Esto que causó conmoción nacional, ya que trajo una cola, ¿cierto?, en adelante, preguntarles como ministerio qué memos, qué oficios, qué consultas se hicieron. Ya entendemos que a lo mejor no existen las atribuciones legales, pero yo pienso, no sé si fue bajo su mandato como ministra o en otro, qué cosas en el momento se realizaron por parte del ministerio, porque en otras situaciones entes del gobierno se hacen parte de querellas, se hacen parte de indagaciones más profundas, pero el ministerio en ese tiempo, ¿qué acciones tomó? ¿Ya? Preguntarle derechamente, ministra. Sí, muchas gracias. Como explicó el señor Collado, que él les va a dar el detalle de las fiscalizaciones, en la práctica estas farmacias están funcionando como una farmacia comunitaria, por lo tanto están sujetos a la regulación y la fiscalización de las farmacias comunitarias y de ese punto de vista han estado sujetas a la fiscalización, pero la fiscalización en los términos que nos permite a nosotros como autoridad sanitaria y que lo ejerce ese rol directamente el Instituto de Salud Pública o las seremías a nivel regional. Y eso implica una revisión de la actuación de la farmacia, como farmacia propiamente tal, de la administración de los recursos, y si los recursos iban para allá, para acá, y de dónde provenían los recursos, nosotros ahí no tenemos mandato. Por lo tanto, eso efectivamente no lo fiscalizamos. Pero no significa que aquí se instaló de la nada una farmacia y empieza a funcionar y no tiene ninguna regulación. No, eso no es así. Aquí hay una ley que mandata una regulación especial en la farmacia, que son un establecimiento de salud. Como mencionó el señor Collado, existen las farmacias asistenciales que tienen un rol interno y estas comunitarias que son abiertas. Y esta farmacia, cuando se creó, se asimiló a una farmacia comunitaria. Ahora también la creación fue de alguna forma reconocida por la Contraloría cuando pide que esté asimilada a un establecimiento de atención primaria. No es la forma en cómo se organiza normalmente el establecimiento de la entrega de los medicamentos en el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Nosotros, como parte de nuestra actuación, como dentro del sistema público, se entregan los medicamentos y se entregan a título gratuito a través de los consultorios en las farmacias institucionales de los consultorios.
Esto se crea, esta entidad, se la asimila a través de las regulaciones de Contraloría, como bien señaló el señor Collao, a una farmacia comunitaria y se les exige que estén dentro de una red de atención primaria. Y como farmacia comunitaria están sometidas a la fiscalización de la autoridad sanitaria. Como municipios, dado que les piden que sean parte de una atención primaria, pueden adquirir los medicamentos a la Central Nacional de Abastecimiento. Así es como adquirieron los medicamentos, no a través de un convenio que efectivamente se firmó, pero que no se llevó a la actuación, como nos explicó a nosotros también el director de la Central Nacional de Abastecimiento, con quien, como bien señala el diputado, estamos vinculados. Nosotros tenemos la supervigilancia de los organismos autónomos, pero ellos también tienen su autonomía para realizar estos convenios, los que nosotros no tomamos parte. Pero ciertamente que las farmacias, en su rol como farmacia, tienen una regulación, han sido fiscalizadas y el señor Collado les puede dar el detalle de las fiscalizaciones del último año, que incluso los tiene acá, sí, por su intermedio. Sí, bueno, el total nacional de farmacias que hay, farmacias comunitarias, son 4.500 y, como bien dijimos hace un rato, 208 son farmacias municipales. No existe o no tenemos un dato específico entre el año 2022 y 2023 sobre las fiscalizaciones a farmacias municipales, porque, como bien decía la ministra, son consideradas comunitarias. No hay una diferenciación entre una fiscalización a este tipo de farmacia o a una de cadena que todos conocemos. Se cuentan como una fiscalización a farmacia privada o farmacia comunitaria. Pero sí podemos decir que entre el año 22 y 23 se fiscalizaron 1.199 farmacias en total, en general, en todo el país. Desde agosto del 2023 hasta septiembre del 2024 sí tenemos un dato que pudimos rescatar de alguna base de datos por ahí, que nos dice que tenemos 57 fiscalizaciones a farmacias municipales, de las cuales 43 corresponden a solicitudes de inicio, digamos, de funcionamiento para las farmacias. Y el resto, que serían 14, serían ya fiscalizaciones propiamente tal a las farmacias. De esto no podemos saber si alguna de estas fue una fiscalización a Chifar, porque nosotros no tenemos ese dato. Nuevamente, ese dato lo tiene ISP en la región metropolitana. Ya, entendiendo las respuestas que nos pueden dar, yo quiero insistir en mi consulta, ¿ya? Y parece que entendiendo también que no era su periodo de administración como ministra cuando explotó toda esta situación, claro, saber qué medidas, qué alertas, o qué consultas se originaron desde el ministerio o desde el cargo del ministro o los subsecretarios correspondientes para ver este caso de conmoción pública nacional. Es de extrañar, sin duda, que en algo tan evidente el ministerio en esa oportunidad no haya emitido alguna instrucción, no haya emitido alguna orden de investigar, de consultar, algún memo. Y eso es lo que yo consulté en mi caso, ¿ya? Y también quiero consultar qué opinión les merece, en definitiva, la oportunidad de contar con farmacias comunales, farmacias comunitarias o asociaciones de farmacias como la Chifar, dado que Chifar luego desencadenó en otra organización, como lo decía el diputado Mesa, que es FUSAL, que en su directorio le integran 5 alcaldes en ejercicio, ¿ya? Y según la prensa, cuando se ordenó terminar con Chifar y todo lo que originó el tema legal, muchos de los bienes de la primera se traspasaron a la segunda, ¿ya? Incluso mobiliario, equipos computacionales. Entonces, saber también el ministerio qué cosas, ¿cierto?, en qué se ha encargado y ocupado respecto a esta situación que a todas luces es irregular. Saber cómo han actuado ustedes en esta situación. Si quiere, esperamos para que puedan responder juntos. Diputada Oli. Presidente, pedir disculpas, pero estábamos votando en otra comisión investigadora.
así que probablemente lo que voy a preguntar se aclaró en la exposición. Pero alcancé a escuchar antes de irme que esta facultad de fiscalización recaía en el ISP. Yo me pregunto, siendo representante de Arica, ¿cómo el ISP, que ignoro si tiene alguno u otro funcionario en Arica, por ejemplo, pudiera fiscalizar medicamentos que estuvieran en alguna bodega de alguna municipalidad de mi región? Creo que es tremendamente difícil. Creo más bien que eso podría ser una responsabilidad de la Seremía. Y lo que alcancé a escuchar es que la Seremía no tenía esa responsabilidad. Entonces, finalmente, ¿es el ISP o es la Seremía en una situación especial, como me imagino ocurre en zonas extremas donde no hay, o si hay, me lo corrigen, no hay funcionarios del ISP que tengan ese rol? Muchas gracias. Si no hay más consulta, ofrecemos la palabra a la señora ministra. Sí, gracias. Efectivamente, el rol es del Instituto de Salud Pública y explicamos justo después de que usted salió, diputado, de que como el instituto no tiene funcionarios a nivel regional, esa función se delega a la Seremía. Entonces la Seremía realiza todo el rol de fiscalización de las farmacias en cada una de las regiones. Y que, como mencioné anteriormente, las farmacias comunitarias están todas sometidas a esta fiscalización que se hace normalmente, como toda la autoridad sanitaria, se hacen muestras y no es que se vaya a ver todos los establecimientos una vez al año, pero una cantidad relevante de establecimientos se tienen que revisar y ver efectivamente, por ejemplo, algunos elementos que sí fueron de conmoción pública, como por ejemplo que estén medicamentos vencidos. Eso es parte de la fiscalización que se hace por parte de la autoridad sanitaria de las farmacias. Y por cierto que frente a la denuncia de que hayan habido circunstancias de esa naturaleza, yo no lo tengo con certeza, pero es muy probable que sí se haya hecho una actividad de fiscalización en el momento que se recibieron esa denuncia, porque eso es lo habitual de la actuación de la autoridad sanitaria. Con respecto a esos elementos, respecto a cualquier otra circunstancia relacionada con los temas administrativos o financieros, por cierto que nosotros ahí no tenemos atribuciones, pero sí en todo lo que dice con la condición en la que pueden estar los medicamentos de almacenamiento, si efectivamente hay medicamentos vencidos en cualquier farmacia, eso sí es parte de las atribuciones y la fiscalización de la autoridad sanitaria. No sé si usted quería comentar más detalles respecto a la pregunta del diputado. Diputado. Absoluta claridad. Entonces, ¿esta delegación es una delegación que requiere un acto administrativo o requiere un acto administrativo? Ok. Y ministra, por su intermedio, presidente, en el caso de la instalación de este concepto de farmacia popular, ¿hubo por parte del ministerio alguna acción preventiva en el sentido de analizar si los municipios contaban con la infraestructura y el personal idóneo para instaurar la farmacia popular? Esa es la pregunta. Sí, Sí, adelante, por favor. perdón. Sí, justamente la autorización de instalación y funcionamiento de las farmacias se dedica justamente a eso, a vigilar que esté toda la infraestructura necesaria, como en cualquier farmacia comunitaria, para poder autorizar el funcionamiento de esta farmacia. Exacto. Pero insisto, no acerca de la propiedad de aquella farmacia, ni del financiamiento para poder instalarla, ni la administración tampoco. Si la ministra o los asesores tienen conocimiento de la situación particular de Arica, entiendo que Arica fue una de las municipalidades que instaló el sistema en relación al funcionamiento particularmente de ese territorio. La información que tenemos es que hay una sola farmacia municipal en la región de Arica y Tarapacá, y esa es lo que tenemos, digamos, no tenemos mayor información, sí. No tenemos información tampoco ni de sumarios sanitarios que haya tenido, ni del número de fiscalizaciones que se hayan realizado ahí. Entonces, volviendo a la pregunta mía, respecto de FUSAL, ¿el Ministerio tampoco tendría ningún tipo de injerencia? Tendría la misma injerencia de que si ellos efectivamente instalan una farmacia, nosotros tendríamos que primero autorizar la instalación de esa farmacia, que tiene las instalaciones adecuadas, el personal idóneo,
y que cumplan el rol de farmacia, que también eso es un tema importante respecto a los roles que tienen los distintos establecimientos relacionados con los medicamentos. Entonces, en ese punto sí tendríamos una atribución. Ok. Ministra, y en términos generales, ¿cómo evalúan ustedes el funcionamiento de las farmacias comunales o comunitarias? Tengo entendido que de alguna forma han ido a la baja su proliferación, ¿no? Por el contrario, ha aumentado. Entonces, ¿son un caso de éxito? En definitiva, nos gustaría saber la opinión del Ministerio respecto a este tema, y también se excede al ámbito de la Comisión, pero aprovechando la oportunidad, ¿qué opinión tiene el Ministerio también respecto de el funcionamiento de farmacias en otros tipos de establecimientos comerciales privados, ya como supermercados, otras instancias que se ha permanentemente puesto sobre discusión, para saber si es factible? ¿Qué piensa el Ministerio respecto a estos temas? Bueno, con respecto al tema de las farmacias comunitarias, más allá de si están con una agrupación o no, porque son como hechos independientes, de que si son parte de una agrupación, las farmacias efectivamente han ido aumentando porque probablemente han ido cumpliendo algún rol de tener acceso a medicamentos a un precio más bajo, y eso ha permitido que sigan funcionando y que distintos municipios se hayan animado a instalar estas farmacias comunitarias. Eso podría mencionar respecto a que efectivamente no se ha visto que hayan disminuido, más allá de los problemas que puede haber tenido alguna asociación o si se forma otra asociación. El tema de la farmacia que depende de la municipalidad propiamente tal. A nosotros como sistema, sin embargo, nos parece que la atención primaria debe ser capaz de proveer los medicamentos a título gratuito en la cantidad y la oportunidad adecuada para garantizar con la cobertura universal de salud, que para nosotros es un principio, un mandato, una meta en el fondo en la que las personas pueden acceder en la oportunidad que corresponda a una atención de una calidad adecuada y que no implique un gasto que lleve al empobrecimiento. Y como el gasto en medicamentos efectivamente es un componente importante del gasto de bolsillo, hoy día mismo salía, o ayer, un artículo en el diario que recogía un estudio del mismo ministerio. Nosotros, de hecho, monitoreamos el gasto de bolsillo porque es un elemento relevante de la cobertura universal de salud, y los medicamentos son un elemento relevante del gasto de bolsillo. Nos interesa, sí, como sistema, de que ojalá los medicamentos llegaran a través del sistema de atención primaria a título gratuito y no que debieran ser vendidos. Eso es lo que nosotros tratamos de impulsar como sistema. Ahora, efectivamente, las municipalidades, algunas han logrado tener medicamentos a un precio menor gracias a esta intermediación que hacen, o esta venta de la instalación de farmacias comunitarias, pero como digo, lo ideal para nosotros sería que se entregaran todos esos medicamentos directamente a través de la institucionalidad que es el sistema de atención primaria o de los establecimientos. Eso. Y respecto al tema de la venta en otros establecimientos, no es un tema que nosotros estemos en este momento llevando a la discusión. Sobre el punto que usted señala, finalmente a mí también me interesaba saber la opinión del Ejecutivo con respecto a este tema a modo general. Estamos claros que el propósito final es que el medicamento esté al menor costo posible, ojalá en forma gratuita. Pero desde a lo mejor escasos conocimientos económicos, pero el modelo en el fondo lo que apunta es a la compra por volumen, y a través de la compra por volumen abaratar costo. En lo principal, ¿no? Obviamente que hay otros factores. Pero a mí me llamó la atención en el comentario final, en el punto 3, que dice que se ha informado, por ejemplo, que Senabas no se han realizado compras en Senabas. O sea, hubo un convenio de Achifar, por ejemplo, con Senabas, pero que no hubo comercialización de medicamentos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual las municipalidades están efectivamente abaratando costos? Porque si el mecanismo es la compra por volumen, entonces es un mecanismo dentro de una economía sana. Pero si es que llegara a haber, o hubiese habido, un tipo de dumping municipal, en el fondo en que se compraron medicamentos a lo mejor al mismo precio,
pero la municipalidad subsidió el precio final, a mí me suena como un mecanismo enfermizo de la economía que finalmente por algún lado va a reventar. Entonces, ¿cuál es a juicio del Ejecutivo el mecanismo por el cual se disminuye efectivamente el costo del medicamento si aquí el costo por volumen o el precio disminuido por una compra por volumen no existe? Porque Senabas precisamente es la institución que compra más por volumen, porque le compra a los hospitales, compra muchísimos medicamentos. De hecho, yo en algún minuto pensaba cuando esto se originó, ¿por qué no son las farmacias de los hospitales las que directamente también venden sus medicamentos a un precio mucho más barato? Gracias, presidente. Sí, disculpe. Sí, surgió esa duda anteriormente también, diputado Lee. Lo que sucede es que si bien el convenio de esta asociación con la Senabas nunca se llevó a la práctica, sí los municipios pudieron comprar a la central de abastecimiento. Entonces ellos compran a la central de abastecimiento como municipio. La central, en su poder comprador, evidentemente logra precios más bajos y por lo tanto el precio que se traspasa al usuario por parte de estas farmacias puede ser con cero margen, como entiendo que hay algunos casos, o con algún pequeño margen, y eso logra un precio más bajo. Por lo tanto, presidente, quiero entender este comentario final del informe que entrega el Ejecutivo, que solamente con respecto a Chifarp. Solamente. Ok, muchas gracias. Solamente quería aclarar que una cosa es Achifarp, que es una asociación, es básicamente una corporación de derecho privado, que no tiene nada que ver con las farmacias comunales que se instalen en cada municipio. Es solamente una asociación que se creó para tratar de intermediar o hacer este descuento por volumen, pero se vio truncado a corto andar porque salió la ley Senabas, que permitió la intermediación directa de las farmacias de cada municipio y ya se hizo totalmente innecesaria esta asociación privada. Sí. Yo solo una pregunta en esa misma línea, porque se la hice, me acuerdo no me acuerdo si al ISP o a Senabas, ya han venido y no recuerdo a quién de los dos le hice la consulta, porque yo entiendo que aquí los municipios son entes autónomos que compran independientes de si pertenecen o no a una asociación. Pero como esta Comisión Especial Investigadora habla de la asociación, que es una corporación de derecho privado, pero que finalmente hace uso para obtener beneficio de lo público, ¿cierto? De una parte del Estado. Entonces, la pregunta que yo hice en esa oportunidad, porque se firma un convenio, no se realiza ninguna compra, lo hacen los municipios de manera autónoma. Pero Achifar, sin embargo, esto es lo que yo he entendido por lo menos, que después cuando se descubre toda esta cuestión que está sucediendo, hay insumos guardados en bodega, hay medicamentos que están vencidos. Entonces la pregunta es, si esta asociación no le compró a Senabas, ¿ustedes desde el Ministerio tienen conocimiento a quién más se le pudo haber comprado todos esos insumos y medicamentos? O sea, conocimiento no tenemos porque tendríamos que tener como la trazabilidad de las compras de ellos, que nosotros no tenemos esa atribución. Lo que sí es que cualquier farmacia puede comprarle, bueno, a la Senabas, gracias a la ley Senabas se establece convenio que tiene una serie de limitaciones respecto al precio en cual se vende, pero también pueden comprarle a un laboratorio directamente. Ya. Muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que ahí a mí me nace la duda, entonces, de a quién se le compraron todas esas cosas. Porque si es para abaratar costo a un laboratorio, no creo que te vaya a vender más barato de lo que lo hace Senabas. Entonces ahí también entramos nuevamente en lo mismo, que quién fiscaliza, porque es una corporación, que Claro. nadie se mete, entonces... Bueno, ahí entramos a la... Vuelvo nuevamente a insistir en el tema de lo que como comisión a nosotros nos va a corresponder en el informe, quizás... Claro, ahí entramos a los verdaderos incentivos que tuvieron en Achifar relacionarse con un u otro proveedor.
Diputado Mesa, vamos a aprovechar la instancia de Sí, hacer no, todas las lo consultas mío, necesarias. lo mío no es una pregunta, sino que una solicitud a propósito de la exposición. Yo preguntaba por las fiscalizaciones a estas farmacias, se nos explicaba que no hay información muy precisa respecto, más allá de los grandes números, ¿cierto? 4.000 y tantas fiscalizaciones, o sea, farmacias, 1.100 y tantas fiscalizaciones, lo que da hacer a grandes rasgos un 25% más o menos de las farmacias son fiscalizadas en ese periodo, que es razonable, o sea, no tiene ningún sentido que las fiscalicen a todas todos los años, está bien. Pero entonces yo lo que me gustaría pedir, presidente, es que pudiésemos oficiar al ISP para que nos enviara el detalle de todas las fiscalizaciones a todas las farmacias en los últimos 6 años. Porque a mí me interesa ver cuánto ojo le pusieron a estas farmacias. Porque si en los grandes números, el 25% de las farmacias son fiscalizadas al año, pero si después vemos, por ejemplo, que en las farmacias ligadas a la HIFARP solo se fiscalizó un 10% de las farmacias, ahí vamos a tener un problema. Si se fiscalizó un 25%, estamos dentro de la normalidad. Si se fiscalizó un 40%, lo felicito, porque significa que le pusieron más ojo a una farmacia que está funcionando con recursos públicos, lo que me parece muy bien. Pero ya que el Ministerio no tiene esa información porque es del ISP, entonces que el ISP nos envíe, presidente, con el mayor detalle posible, todas las fiscalizaciones a farmacias de cualquier tipo que se hayan realizado en los últimos 6 años. ¿Pedimos el acuerdo de la comisión? ¿Sí? Perfecto, pedimos acuerdo para enviar ese oficio solicitando esa información. Abusando como siempre, presidente. Presidente, tengo una duda que no quiero desaprovechar a la ministra, porque cuando surge todo esto, al margen de que el ISP o la Seremía con esta facultad delegada vea lo que tiene que ver, ¿no? Que los medicamentos no estén vencidos, que tenga un estudio clínico, etcétera. Yo me pregunto, y por eso la pregunta por su intermedio, el rol del Ministerio en relación a esta oferta libre por parte de las municipalidades de medicamentos, porque las municipalidades, los consultorios municipales tampoco son tan libres así. Los consultorios municipales dependen de la supervisión del Ministerio de Salud a través de los servicios de salud de cada región. Entonces, de repente esta libertad en que de repente yo tenía pacientes en mi consulta privada que llegaban con corticoides que les costaban 7.000 pesos, cuando en la farmacia cuestan cerca de 30.000, me llamaba la atención, pero más allá del precio, porque yo entendía a lo mejor la compra por volumen, que me llamaba la atención tan barato, pero más allá de este descontrol, no del estado de los medicamentos, sino de que de repente algún jefe de salud municipal o el encargado de farmacia se le ocurría llegar a un convenio con un laboratorio y comprar cualquier cosa que estuviera fuera de los objetivos de la atención primaria. Esa es la pregunta, presidente. Y también voy a agregar la mía para que pueda responder, ministra. A juicio de usted como ministra o del organismo, ¿qué situaciones debieran modificarse o corregirse en la legislación vigente para que exista una mayor preocupación directa del Estado a través del Ministerio para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir? ¿Qué vacíos existen que ustedes han podido dilucidar a partir de este escándalo, en que debiera introducirse una nueva legislación o modificar la existente de tal manera que esté cubierto esto y que el Ministerio de Salud, siendo el organismo máximo del Estado relacionado con el tema, tenga injerencia en este tipo de situaciones? Sí, muchas gracias. Yo quisiera aclarar que las farmacias, insistir, como son autorizadas como una farmacia comunitaria, tienen ciertamente la posibilidad de vender distintos tipos de medicamentos, pero que los medicamentos en Chile tienen una regulación. O sea, por ejemplo, tienen que venderse con una receta médica y eso también es parte de la fiscalización. Que efectivamente se cumpla con esa disposición, que tenga un personal idóneo. Y de hecho, Chile, por ejemplo, es un país muy estricto en cuanto a la regulación del uso de la receta médica para la venta de antibióticos, por ejemplo. Entonces, a pesar de que pueda ser de un precio menor,
efectivamente se tiene que cumplir con la regulación de que si ese medicamento exige una receta, se le tiene que pedir la receta médica, y eso es parte de lo que fiscalizan también la autoridad sanitaria en las distintas farmacias, que se cumpla con esas disposiciones. Por lo tanto, no es así de que en el fondo pueda adquirir cualquier elemento y venderlo de cualquier forma, porque los medicamentos tienen su regulación de cómo se tienen que entregar. Ese tema. Y con respecto a los posibles vacíos de regulación, uno de los elementos que nosotros hemos revisado es el hecho de que aquellos medicamentos que son parte de los programas ministeriales no debieran ser vendidos en una farmacia de la misma municipalidad, sino que deberían ser entregados a título gratuito, porque son parte de los programas ministeriales. Eso nosotros pensamos que es un tema que deberíamos poder de alguna forma regular de mejor manera. Pero como regulación... No sé si, perdón, si usted tiene, porque él es el experto. Claro, porque la iniciativa, al ser entregada exclusivamente a título gratuito al público, irroga gasto fiscal. Es que nosotros financiamos eso. Sí. Nosotros entregamos dinero para Eso se financia a través del per cápita. Claro. ¿Ya? Entonces faltaría solamente ponerlo en práctica. Sí, lo que pasa es que la farmacia, según los dictámenes de la Contraloría que se fueron evacuando, se le permite realizar venta a personas que estén inscritas o no en los centros de salud municipal. Entonces ahí es donde no sabemos si existe realmente una diferenciación entre aquellos que son usuarios del sistema de salud y los que no, porque los que vienen con una receta privada se les puede vender el mismo medicamento que utilizan en el CEFAM, pero si la persona viene al CEFAM con una receta del CEFAM, no debiera vendérsele. Y ese tipo de fiscalizaciones no están tampoco contenidas dentro de lo que fiscaliza Seremio y ISP, porque ya es algo un poquito más fino. Nosotros llegamos hasta la condición de venta solamente, no hacia la parte administrativa. ¿Y los diputados? ¿Va a seguir buscando? Si la ministra nos pudiera dar alguna luz de lo que pudiéramos mejorar, porque nos ha quedado claro de que las farmacias municipales, populares entre comillas, siguen funcionando, incluso que no han disminuido, sino que incluso están aumentando. Bueno, dentro de este incremento, entonces, ¿dónde deberíamos poner atención para que no aparezcan algún tipo de sorpresa? Ya nos ha señalado alguna, nos visualizó alguna, hay un vacío ahí, ¿no? Pero si tienen en vista alguna otra que pudiéramos nosotros poner atención desde el punto de vista legislativo o fiscalizador. Bueno, hay una observación que podemos hacer de Achifarp, específicamente porque en los relatos y en los documentos que se han entregado a esta comisión anteriormente, se habla de que Achifarp intermedia medicamentos o le vende medicamentos a aquellas farmacias o municipios que están asociados. Pero según nuestros registros, ellos no tienen una droguería, que es el único establecimiento farmacéutico que está autorizado para vender o distribuir medicamentos a otras. Ellos solamente tienen una farmacia y según eso, digamos, no debieran poder estar habilitados para vender a otras instituciones. Ese es un detalle que también nos saltó a la vista. Vamos a proponer otra cosa. Sí, no tenemos mayores antecedentes, pero a primera vista no nos figura, digamos, una autorización vigente como droguería, solo como farmacia. Perfecto. ¿Alguna consulta a los diputados y la diputada? ¿No? Bueno, entonces agradecemos la participación y asistencia a esta comisión de la ministra, también del señor Juan Francisco Collao y del asesor don Jaime, con quien me he comunicado para tener a firme su visita a esta instancia. No habiendo otra situación pendiente en esta sesión, se levanta. Muchas gracias.